La Anunciación a María. La Anunciación a María es uno de los momentos más significativos en la historia bíblica. El arcángel Gabriel se le aparece a María en la ciudad de Nazaret, un acontecimiento sorprendente y lleno de misterio. Gabriel le comunica a María que, por la gracia de Dios, concebiría un hijo, quien sería el Salvador del mundo, Jesús, el Hijo de Dios. La respuesta de María es clave, pues, aunque inicialmente llena de asombro y duda sobre cómo sucedería esto debido a su virginidad, ella muestra una fe y humildad excepcionales. La Virgen María, al escuchar el mensaje del arcángel, responde con total confianza en el plan divino, aceptando el papel que Dios le había reservado en la salvación de la humanidad. Este acto de fe de María es fundamental, pues no solo resalta su disposición a seguir la voluntad de Dios, sino que también demuestra la importancia de la obediencia y la confianza en Él. A pesar de la magnitud de lo que se le pedía, María no se resistió ni mostró temor. Por el contrario, aceptó con humildad la misión divina, diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Este momento es crucial porque marca el inicio de la encarnación de Cristo, un acontecimiento que cambiaría la historia del mundo. La disposición de María a aceptar el mensaje se convierte en un ejemplo de fe y obediencia para todos los creyentes. La visita a Isabel. La visita a Isabel es un evento lleno de alegría y espiritualidad. Después de recibir el mensaje del arcángel Gabriel, María se dirige a la casa de su prima Isabel, quien está esperando a Juan el Bautista. Isabel, en ese momento, se encuentra llena del Espíritu Santo, lo que le permite reconocer la divinidad del bebé que lleva María en su vientre. Al escuchar el saludo de María, el niño en el vientre de Isabel salta de gozo, y ella, inspirada por el Espíritu Santo, pronuncia una bendición sobre María, reconociendo que ella es la madre del Salvador. Isabel dice: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Este encuentro no solo muestra el vínculo de parentesco entre las dos mujeres, sino que también resalta el reconocimiento del plan divino que ambas están viviendo. La bendición de Isabel confirma la misión que Dios le ha asignado a María y al niño que ella está esperando. María, al escuchar estas palabras, responde con un canto de alabanza a Dios, el Magnificat, en el que expresa su gratitud y humildad ante el plan divino. La visita a Isabel es, por lo tanto, un momento de confirmación, alegría y reflexión sobre la grandeza de Dios, mostrando cómo la fe de las mujeres de la época fue clave en la realización de la obra redentora de Cristo. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es uno de los eventos más trascendentales en la historia cristiana. Según el relato bíblico, María y José deben viajar desde Nazaret a Belén debido a un censo ordenado por el emperador César Augusto. La travesía, que no fue fácil, culmina en la ciudad de Belén, donde no hay lugar para ellos en los alojamientos disponibles. En medio de esta difícil situación, María da a luz a su hijo, Jesús, en un humilde pesebre, rodeada de la sencillez de un establo. Este nacimiento, marcado por la pobreza y la humildad, contrasta profundamente con la grandeza que se esperaba para el nacimiento del Mesías. Sin embargo, es precisamente en esta humildad donde se revela el misterio divino. El Salvador del mundo viene no como un rey terrenal rodeado de lujos, sino como un niño frágil y vulnerable, mostrándonos la cercanía de Dios con la humanidad. Los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús son los pastores, hombres simples que, guiados por un ángel, se dirigen al pesebre para adorar al niño. El anuncio del ángel es un mensaje de paz y esperanza. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este evento marca el inicio de una nueva era, la de la redención para todos los hombres, especialmente para los humildes y sencillos. El nacimiento de Jesús simboliza la llegada del amor divino a la tierra de manera accesible y cercana. La circuncisión y presentación de Jesús. La circuncisión y presentación de Jesús es un evento importante que ocurre poco después del nacimiento de Jesús, siguiendo las tradiciones judías. En cumplimiento con la ley de Moisés, al séptimo día de su nacimiento, Jesús es circuncidado, un rito que marcaba la inclusión del niño en la comunidad de Israel y simbolizaba la obediencia a Dios. Al octavo día, según la costumbre, se le da el nombre de Jesús, como el ángel había ordenado. Más tarde, María y José llevan a Jesús al templo en Jerusalén para presentarlo ante el Señor, como era costumbre en los varones. Este acto de consagración se realiza en obediencia a la ley, mostrando la devoción de los padres a Dios. En ese momento, se encuentran con Simeón, un hombre justo y piadoso, que había recibido la promesa de que no moriría antes de ver al Mesías. Al tomar al niño Jesús en sus brazos, Simeón reconoce al Salvador prometido y, lleno de alegría y gratitud, proclama: «Ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación». La declaración de Simeón es un profundo acto de fe y cumplimiento de las promesas divinas, ya que reconoce en ese pequeño niño el Salvador de todos los pueblos.
Este encuentro en el templo no solo confirma el propósito divino de la vida de Jesús, sino que también simboliza el cumplimiento de las esperanzas y oraciones de generaciones que esperaban al Mesías. El niño Jesús en el templo. El niño Jesús en el templo es un momento significativo en la vida temprana de Jesús que ocurre cuando tiene 12 años. Durante la festividad de la Pascua, Jesús viaja con sus padres, María y José, a Jerusalén, como era tradición en la familia judía. Después de la celebración, mientras se disponían a regresar a su hogar en Nazaret, María y José se dan cuenta de que Jesús no los acompaña. En su búsqueda por la ciudad, lo encuentran después de 3 días, en el templo, conversando con los maestros y sabios religiosos. Lo que sorprende a todos los presentes es la profundidad y la sabiduría con las que Jesús discutía las Escrituras. Aunque era aún un niño, su comprensión de las enseñanzas divinas era impresionante, y su capacidad para hacer preguntas y responder con sabiduría sorprendió a aquellos que lo escuchaban. Sus padres, aunque aliviados de encontrarlo, se sienten preocupados por su ausencia y le preguntan por qué se quedó atrás. Jesús, con una respuesta que reflejaba su conexión divina, les dice: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esta respuesta, aunque desconcertante para sus padres en ese momento, es un claro indicio de la misión divina de Jesús. Desde muy joven, Jesús era consciente de su relación especial con Dios y de su propósito en la tierra. Este evento también marca un hito en el desarrollo de su identidad y el reconocimiento de su misión como el Hijo de Dios, que más tarde se manifestará plenamente en su ministerio público. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un acontecimiento clave en el inicio del ministerio público de Jesús, marcando el comienzo de su misión en la tierra. Este evento ocurre cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, quien estaba realizando su ministerio de arrepentimiento en el río Jordán. Aunque Juan reconocía la grandeza de Jesús y su identidad divina, accede a bautizarlo para cumplir con la voluntad de Dios. El bautismo de Jesús no era por pecado, sino como un acto simbólico de su identificación con la humanidad y de su obediencia al plan divino. Mientras Jesús es sumergido en las aguas del Jordán, algo extraordinario sucede. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de una paloma, lo cual es una manifestación visible de la presencia de Dios. Este momento es acompañado por una voz del cielo que declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esta voz divina no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también señala la aprobación y el respaldo de Dios Padre sobre la misión que Jesús está a punto de iniciar. El bautismo de Jesús, más allá de ser un acto simbólico, tiene un profundo significado teológico. Representa la revelación pública de la divinidad de Jesús y la aparición del Espíritu Santo como señal de la Trinidad. Este evento, lleno de poder y significado, marca el inicio del camino de Jesús hacia el cumplimiento de la salvación de la humanidad, subrayando su relación única con Dios y su rol como el Mesías prometido. Las tentaciones en el desierto. Después de su bautismo en el río Jordán, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasa 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Este tiempo de retiro espiritual tiene un propósito profundo: prepararlo para su ministerio y fortalecerlo para los desafíos que enfrentaría. Durante su estancia en el desierto, Jesús es tentado por el diablo, quien le presenta 3 pruebas diseñadas para socavar su obediencia y fidelidad a Dios. La primera tentación es la de convertir las piedras en pan, apelando a la necesidad física de Jesús tras un largo ayuno. El diablo intenta que Jesús utilice su poder divino para satisfacer sus deseos humanos. Sin embargo, Jesús responde con firmeza: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, reafirmando que la obediencia a la voluntad de Dios es más importante que cualquier necesidad material. La segunda tentación lleva a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén, donde el diablo le desafía a saltar, citando un salmo que dice que los ángeles lo sostendrán. Jesús, nuevamente, rechaza la tentación, respondiendo: no tentarás al Señor tu Dios, recordando que no se debe poner a prueba a Dios de manera innecesaria. Finalmente, el diablo ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Jesús rechaza esta oferta, afirmando con autoridad: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con estas respuestas, Jesús demuestra su total fidelidad a la palabra de Dios, resistiendo las tentaciones y confirmando su misión divina. Las tentaciones en el desierto no solo muestran la resistencia de Jesús, sino que también sirven como ejemplo para todos los creyentes sobre cómo enfrentar las pruebas y dificultades con fe y obediencia a la palabra de Dios. Jesús, al resistir las tentaciones, reafirma su rol como el Mesías, quien no se deja desviar de su propósito divino. La misión de Jesús. En Nazaret, su ciudad natal, Jesús comienza a manifestar públicamente su misión como el Mesías.
Un día, se dirige a la sinagoga y, como era costumbre, se le entrega el rollo de Isaías para leer. Al abrir el libro, lee un pasaje que profetiza la llegada de un ungido, alguien lleno del Espíritu del Señor, que traerá buenas nuevas a los pobres, sanará a los corazones rotos, proclamará la libertad a los cautivos y dará vista a los ciegos. Este pasaje de Isaías, conocido como la proclamación del año del favor del Señor, resume la misión de Jesús en la tierra. Tras leer el texto, Jesús declara ante todos los presentes: «Hoy se cumple esta escritura que habéis oído». Con estas palabras, Jesús no solo se identifica como el cumplimiento de esa antigua profecía, sino que se presenta como el esperado Salvador, el Mesías que trae salvación y esperanza a la humanidad. Sin embargo, la respuesta de la gente de Nazaret no es la que él esperaba. En lugar de recibirlo con fe, muchos se sorprenden y se sienten escépticos. Se cuestionan cómo alguien que conocían desde niño, el hijo de María y José, podría ser el Mesías. Jesús, consciente de su rechazo, les responde diciendo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y que, así como los profetas anteriores fueron rechazados, él también sería rechazado por su pueblo. A pesar de este rechazo, Jesús no se detiene. Su misión no se limita a su ciudad natal. Sabe que su propósito es más grande, por lo que comienza a predicar y sanar en otras ciudades y pueblos. Jesús se convierte en un viajero incansable, llevando el mensaje de esperanza, sanidad y salvación a todos los que están dispuestos a escuchar, a pesar de la incredulidad de aquellos que no podían ver más allá de su origen humilde. Su misión no se limita a las fronteras de Nazaret ni a la aceptación de su propio pueblo, su llamado es para todos, sin distinción. Esta etapa marca el inicio de su ministerio público, un ministerio que desafiaría las expectativas, rompería barreras y abriría la puerta de la salvación para toda la humanidad. Jesús utiliza una parábola para explicar cómo las personas responden al mensaje del reino de Dios. La parábola del sembrador es una ilustración poderosa sobre la receptividad de los corazones humanos ante la palabra de Dios. Jesús les cuenta a las multitudes que un sembrador salió a sembrar semillas. Mientras caminaba, algunas semillas cayeron a lo largo del camino, otras sobre terreno rocoso, otras entre espinas y algunas finalmente en buena tierra. Las semillas que cayeron a lo largo del camino fueron comidas por las aves, representando a aquellos que oyen el mensaje de Dios pero no lo entienden, y el diablo se lleva lo que se sembró en sus corazones. Las semillas en el terreno rocoso, que brotan rápidamente, pero no tienen raíz profunda, simbolizan a aquellos que reciben la palabra con entusiasmo, pero cuando enfrentan dificultades o persecuciones, abandonan su fe. Las semillas que cayeron entre espinas representan a aquellos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones y los placeres del mundo ahogan la palabra, impidiendo que den fruto. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a aquellos que oyen la palabra y la comprenden, permitiendo que crezca en ellos y dé fruto abundante, viviendo de acuerdo con la enseñanza de Dios. A través de esta parábola, Jesús enseña que no todos responderán de la misma manera al mensaje del reino de Dios. La tierra en la que cae la semilla es crucial. La disposición del corazón, la fe y la perseverancia son factores determinantes en la transformación que produce la palabra de Dios. La parábola invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón. ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestras vidas, o estamos dejando que las distracciones, dudas y dificultades nos aparten de su mensaje? El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Uno de los milagros más impresionantes de Jesús es el de la multiplicación de los panes y los peces, un acto que no solo muestra su poder divino, sino también su profunda compasión por las necesidades humanas. La historia comienza cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con una multitud de aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que lo siguen para escuchar sus enseñanzas. Al caer la tarde, los discípulos se dan cuenta de que no hay suficiente comida para alimentar a todos los presentes y sugieren enviar a la gente a las aldeas cercanas para que compren algo de comer. Sin embargo, Jesús, con un corazón lleno de misericordia, les responde que no hace falta que se vayan, sino que Él mismo proveerá. Al observar los pocos recursos disponibles, Jesús les pide a los discípulos que le traigan lo que tienen: 5 panes de cebada y 2 peces, que pertenecen a un niño pequeño en la multitud. Con esos pocos alimentos, Jesús, dando gracias a Dios, los bendice, los parte y los distribuye entre la multitud. Increíblemente, todos comen hasta saciarse, y al final, los discípulos recogen 12 cestas llenas de lo que sobra. Este milagro no solo resalta la capacidad de Jesús para hacer lo imposible, sino también su generosidad infinita. Al multiplicar los panes y los peces, Jesús demuestra que, incluso en nuestra escasez, Dios puede proveer abundantemente. Además, este milagro es una clara muestra de la preocupación de Jesús por las necesidades físicas de las personas, recordándonos que Dios no solo se interesa por nuestra alma, sino también por nuestro bienestar en este mundo.
A través de este acto, Jesús también nos invita a confiar en su poder y a compartir generosamente lo que tenemos, por pequeño que sea, con la certeza de que Él puede multiplicarlo para el bien de muchos. La traición de Judas Iscariote. En la silenciosa oscuridad de la noche, un acto sombrío se gestaba, uno que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Judas Iscariote, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, se alejaba de la seguridad y la cercanía del Maestro para cumplir un propósito que había trazado en su corazón: entregar a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. Había sido testigo de la compasión, los milagros y las enseñanzas de Jesús, pero en lo más profundo de su ser, la semilla de la traición había germinado. Con cada paso que daba hacia los líderes religiosos, Judas sabía que lo que estaba por hacer sería el fin de una etapa, el principio de un sufrimiento indescriptible para el Maestro, y el inicio de un camino que no podría desandar. En el jardín de Getsemaní, mientras Jesús oraba, Judas lo encontró junto a sus discípulos. El Maestro, aún sumido en la oración y en la conexión con su Padre Celestial, no sospechaba lo que se estaba gestando en el corazón de uno de los suyos. Pero Judas, sin mostrar vacilación, se acercó y, en un acto profundamente simbólico de traición, lo besó. ¿A qué has venido, amigo?, preguntó Jesús, mirando a su traidor con una mezcla de tristeza y compasión. Las palabras de Jesús eran suaves, pero en su tono resonaba el dolor por la traición que acababa de ser sellada. Judas, cegado por su codicia y su desesperación, no comprendía la magnitud del sufrimiento que causaba. Sin arrepentimiento, vio cómo los soldados se acercaban para arrestar a Jesús, mientras él, el hombre que había caminado con él y lo había amado, era llevado hacia su destino. El acto de Judas dejó una marca indeleble en la historia, una huella de deslealtad que no se borraría. Pero, incluso en este momento de oscuridad y traición, Jesús mostró su amor incondicional, sabiendo que todo formaba parte de un plan divino, un sacrificio que llevaría consigo la salvación para toda la humanidad. El sacrificio de Jesús y su resurrección. Jesús, consciente de la misión divina que le aguardaba, predice su muerte y resurrección con un propósito claro: redimir a la humanidad del pecado y asegurar la esperanza eterna para todos. En sus últimos días con sus discípulos, Jesús les revela que su sacrificio no será en vano, sino que cumplirá la voluntad de Dios para restaurar a la humanidad y ofrecer perdón y vida eterna a quienes creen en Él. El sacrificio de Jesús en la cruz, un acto de amor y obediencia absoluta, representa el precio que se pagará por la reconciliación entre el ser humano y Dios. Jesús toma sobre sí el peso de los pecados del mundo, entregando su vida por aquellos que aún no habían nacido y por aquellos que lo rechazarían. La cruz, en su dolor y sufrimiento, se convierte en el símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Pero la historia no termina en la cruz. 3 días después, Jesús resucita, demostrando su poder sobre la muerte y garantizando la promesa de vida eterna a todos los que le sigan. Su resurrección es el cumplimiento de las Escrituras y la confirmación de que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En su sacrificio y resurrección, Jesús no solo paga el precio del pecado, sino que ofrece a la humanidad la posibilidad de una nueva vida en Él, un futuro lleno de esperanza, gracia y redención. La importancia de la fe y el sacrificio. Jesús, en su enseñanza sobre la fe y el sacrificio, subraya una verdad fundamental: quien quiera salvar su vida la perderá. Con estas palabras, Él nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la vida y el propósito que debemos perseguir. Según Jesús, aquellos que buscan aferrarse a sus propios deseos, ambiciones y seguridades, terminan perdiendo lo que realmente importa. El egoísmo y el apego a lo temporal nos alejan del propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Por otro lado, Jesús revela que aquellos que renuncian a sí mismos, que están dispuestos a dejar atrás sus propios intereses y poner a Dios en primer lugar, hallarán la verdadera vida. La fe y el sacrificio son inseparables. Al vivir una vida de obediencia y servicio a Dios, encontramos un significado y una paz que el mundo no puede ofrecer. La verdadera vida no se encuentra en lo que acumulamos o en las comodidades que buscamos, sino en la entrega total a Dios y a los demás. Este sacrificio, aunque desafiante, es el camino hacia la vida abundante que Jesús promete. Al tomar nuestra cruz y seguirle, descubrimos una vida transformada, una vida de amor, gozo y propósito eterno. Jesús nos enseña que la fe verdadera requiere una entrega total, pero que en esa entrega se encuentra la verdadera libertad y plenitud que solo Él puede ofrecer. Amigos, este es el mensaje que cambia todo. Jesús nos muestra que la verdadera vida está en dar, en sacrificarnos por algo mucho más grande que nosotros mismos. Si estás dispuesto a poner tu fe en Él, renunciar a tus temores y seguir su camino, encontrarás una paz que nunca imaginaste. Pero no es solo un camino de sacrificio, es un camino de victoria, de libertad y de vida eterna. Así que, ¿estás listo para dar ese paso?
¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te pesa y abrazar la vida que solo Jesús puede ofrecer? Es tu momento. Deja un comentario, comparte tu reflexión y suscríbete para seguir creciendo en esta aventura de fe juntos. La vida verdadera te espera, solo en Él. Escribe ahora, comenta y haz de esta página un lugar de transformación. Tu historia está por comenzar. Dios te bendiga. Amén.